Las dos quejas más comunes que recibo sobre las aplicaciones para aprender idiomas son las siguientes. La primera, no sé por qué, pero no puedo ser constante con ninguna aplicación. Me aburre después de 2 semanas, cambio a otra y pasa lo mismo. La segunda queja, no estoy progresando. Tengo meses, años incluso, utilizando esta aplicación y todavía no puedo hablar español bien y no puedo entender mucho. ¿Qué pasó? Bueno, hoy te voy a explicar por qué tu aplicación te está fallando en estos dos aspectos. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este video. Yo soy Erika, soy tu coach, mentora e instructora de español. Y ya que nos hemos encontrado aquí, pues que no sea la última vez, por favor, suscríbete y activa esa campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Bueno, antes de comenzar, te quiero comentar que si estás viendo este video, me imagino que estás frustrado con tu plan de aprendizaje o con tus recursos. Entonces te quiero avisar que he creado una presentación para ti que tiene el propósito de ayudarte a organizar todo tu plan de aprendizaje para que por fin puedas empezar a ver progreso. Te puedes registrar aquí o en el enlace que te dejaré aquí abajo. Es completamente gratis. Pues estas son las razones por las cuales tu aplicación te está fallando. Bueno, la primera, pues ya me dijiste que es que te aburre la aplicación, pero ¿por qué? Es que no hay contexto o no hay suficiente contexto. Mira, en el caso de muchas aplicaciones, lo que nos dan son palabras individuales fuera de contexto, manzana, pera, naranja, o oraciones completas, pero fuera de contexto. Él come una manzana. Si me asoma en la pantalla, él come una manzana. No sé quién, no sé por qué y sinceramente no me importa. O en el mejor de los casos nos dan conversaciones, ¿sí? Muy cortitas. Esto es mucho mejor, pero el problema es que siguen siendo personajes, 2 personajes o más que no nos interesan mucho porque no hemos pasado suficiente tiempo con ellos, por decirlo así. Mira, piensa en esos momentos en que estás viendo una película o leyendo una novela y estás llorando o gritándole a la pantalla. No lo hagas, no lo hagas, lo va a hacer. No lo puedo creer, lo va a hacer. ¿Por qué? Pues, ¿por qué te interesa tanto esa persona que ni siquiera es una persona real? Pues es que de una u otra manera ya te sientes identificado con esa persona, porque el libro o la película te ha llevado a través de una trayectoria y ya sientes que conoces a la persona. Bueno, a veces nos aburrimos rápidamente con estas aplicaciones y yo me incluyo, he probado varias porque no hay suficiente contexto y por lo tanto pues nos cuesta recordar el vocabulario. Nuestro cerebro necesita contexto y también nos cuesta prestar atención y perdemos el interés muy rápidamente. La segunda queja es que no estoy progresando con mi aplicación. No puedo hablar con fluidez aunque llevo tiempo utilizándola. ¿Por qué? Bueno, una razón es que el enfoque de la mayoría de las aplicaciones no está en lo principal, no está en lo más importante. Bueno, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo más importante cuando estamos aprendiendo un idioma? Pues tenemos que consumirlo por medio de la escucha y la lectura. Bastante español tienes que consumir y luego hay que producir por medio de la escritura y el habla. Pues mira, el enfoque de la mayoría de estas aplicaciones está no en el consumo y no en la producción, sino en un punto en medio. La explicación, la gramática, los ejercicios, la corrección de errores. Mira, todo esto tiene su lugar. No estoy diciendo que no, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo te dedicas a esa porción de tu aprendizaje? He visto muchos estudiantes que se obsesionan tanto con sus pequeños errores, porque desde un principio la aplicación los está entrenando a hacer eso. Por cometer unos errores ya te quitaron corazones, ya te quitaron estrellas, te sientes como un fracaso, ya no entiendes el propósito de tu vida.
Ok, estoy exagerando un poquito, pero la realidad es que no te dejan ni tiempo ni energía para simplemente consumir el idioma por suficiente tiempo, viendo varios ejemplos, sí, pero dentro de un contexto real, y luego ver qué es lo que puedes producir, porque es una máquina. Lo único que sabe hacer es marcar correcto o incorrecto y ya. Por eso el enfoque tiene que estar en la gramática, las explicaciones, los ejercicios. ¿Dónde está el peligro? Porque esas cosas no son malas, pero vuelvo a repetir que está en el tiempo. Voy a darles un ejemplo. Encontré esta cuchara de medir en mi cocina. Dice pinch, o sea, una pizca, como cuando queremos poner una pizca de sal a la comida. Literalmente dice una 16ª de cucharadita, o sea, es algo muy preciso, ¿no? Oigan, a mí me fascina cocinar, pero tengo que admitir que jamás he utilizado esta cuchara en particular. ¿Por qué? Porque si yo estoy siguiendo una receta nueva y me dice pizca de sal o pizca de azúcar, ¿saben lo que voy a hacer? Lo voy a echar así nomás, con el dedito. Estoy segura que siempre he hecho un poco más o un poco menos de esta cantidad exacta de lo que me marcaría esta cuchara, pero no me va a salir mal la comida por eso. Si yo pasara tanto tiempo buscando esta cuchara, pues finalmente me voy a desanimar. Es posible que ni termine mi comida. Y si esta comida me iba a llevar unos 30 minutos, pues ahora ya me llevó 1 hora y media porque pasé 1 hora buscando esta cucharita. ¿No les parece como una pérdida de tiempo? Así que ¿saben lo que decidí hacer con esta cuchara? Se la di a mis niñas como juguete. Pueden ver que tiene plastilina y quién sabe qué cosa le han puesto. ¿Por qué razón? Bueno, porque a veces las cosas así sirven mejor como juguetes que como herramientas prácticas. Lo mismo pasa con las aplicaciones. De la misma manera, si yo estoy utilizando una aplicación durante, digamos, 1 hora cada día, aunque pase 1 año y yo soy constante con esa aplicación, pero si 80% de ese tiempo se va en explicaciones, en ejercicios sin sentido que no aplican realmente a lo que quiero expresar, pues ¿de qué me sirvió? Sirvió de algo, no me malinterpreten, sí sirvió de algo. Aprendí palabras, aprendí algo de gramática y cómo juntarlas, pero ¿fue esa la manera más eficaz de usar mi hora que tengo por día para practicar? Pues no. Entonces, la conclusión, ¿son malas las aplicaciones de aprendizaje de idiomas? ¿Debemos de evitarlas por completo? Pues no. De hecho, si apenas vas empezando a aprender español o cualquier idioma, las aplicaciones pueden ser excelentes para comenzar, para aprender cómo funciona el idioma, para comenzar a formar oraciones básicas, para empezar ese proceso de aprender algo de vocabulario. Excelente. Pero hay 2 cosas que hay que tomar en cuenta. La primera, hay que combinarlas con otros recursos. Nunca vas a aprender un idioma con una aplicación. Jamás te va a llevar a la fluidez una aplicación, porque no te expone a suficiente lenguaje. No te expone a una cantidad suficiente de lenguaje. Y la segunda, cuando llegue ese momento en que ya no la necesites, ya no la uses. No la tienes que terminar. Si ya ves que los 4 elementos, al hacer los 4 elementos que hablamos, la escucha, la lectura, la escritura y el habla, pues ya estás progresando nada más con eso. Entonces, ya no pierdas más tiempo con algo que ya debes de dejar atrás. Gracias, amiguitos, espero que eso les haya servido de ayuda. Acuérdense que para obtener más información sobre cómo seleccionar tus recursos y cómo organizar todo tu plan de aprendizaje de español, pues están invitados a mi presentación, a mi masterclass. El enlace está abajo. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.